Hola a todos, soy Eduardo y les platicaré sobre la situación de la epidemia de coronavirus con los datos disponibles hasta el 24 de mayo de 2020. Empezaremos platicando sobre la situación de los primeros brotes que surgieron en el país. En el video pasado analizamos las curvas epidémicas y encontramos que algunos parecían ya haber pasado el punto máximo de contagios. Como recordatorio, para el análisis tomamos los casos confirmados y hacemos un estimado de los casos positivos que podrían añadirse, multiplicando los casos sospechosos que se tienen hasta el momento por el porcentaje de positividad, en este caso de la semana del 3 al 9 de mayo, y esto es para cada municipio. Esos casos positivos estimados son los que van a ver en las siguientes gráficas con un color azul marino. Quiero recalcar que esto es un estimado, y como tal podría ser que el número sea mayor o menor a lo calculado. Empezando con la epidemia más grande en la Ciudad de México, la semana pasada mencionamos que se seguía observando una tendencia ascendente en el número de nuevos casos, y que, a pesar de que parecía existir una ligera disminución en la semana que estaba terminando, existían muchos casos sospechosos que podrían convertirse en casos positivos. La gráfica de esta semana confirma el pronóstico. Se confirmaron muchos casos sospechosos, lo que eliminó la tendencia a la baja y aún quedan algunos por analizar, lo que seguramente terminará en una tendencia a la alza en esa semana. Para la semana que terminó el 23 de mayo, se observa una situación similar a lo observado la semana pasada. Aunque los casos confirmados son menos, existen muchos casos sospechosos que aportarán más casos positivos y la curva podría continuar con una tendencia ascendente. La semana pasada mencionamos que Tijuana muy probablemente había pasado el periodo de mayor número de contagios y los datos de hoy parecen confirmarlo. Aún sumando el estimado de casos adicionales, parece que la tendencia a la baja es clara. Esto significa que, si Tijuana mantiene las medidas de distanciamiento social, podría estar a unas cuantas semanas de controlar la epidemia. Una tendencia a la baja no significa que es momento de salir, significa que las medidas han funcionado y deben mantenerse por un tiempo más. La semana pasada también mencionamos que, aunque Tijuana y Mexicali mostraban números similares a lo largo de la epidemia, los casos nuevos en Mexicali no parecían estar disminuyendo. En este análisis confirmamos que el brote en Mexicali no solo no se ha controlado, sino que nuevamente va en ascenso. Por la fecha en la que se observa el aumento drástico de casos, parece que hubo muchos contagios el Día de las Madres, los cuales se reflejan una semana después. Habrá que esperar a ver si esto representa un pico solo en esa semana o si la tendencia continuará hacia arriba. La semana pasada mencionamos que la tendencia de los nuevos casos en Villahermosa era ascendente, y en este análisis se confirma. Aunque en la última semana de la gráfica se observa una ligera disminución, esto no lo podemos tomar como algo definitivo porque podrían existir muchos casos aún que manifestaron síntomas en esta semana y todavía no acuden a los servicios de salud o no han sido registrados ni siquiera como casos sospechosos. En Culiacán mencionamos que su punto más alto de contagios había sido el día 24 de abril, y desde ahí parecía existir una tendencia a la baja, aunque también podría tratarse de una meseta, es decir, una zona donde el promedio de casos no aumenta ni disminuye. Esta semana confirmamos esto último. En las últimas semanas, Culiacán tiene entre 30 y 40 casos nuevos al día. Hay que tener cuidado con los datos de la semana más reciente, pues al ser muy similares a los de la semana anterior, cuando se cuentan los casos adicionales estimados, podrían todavía aumentar si más pacientes que presentaron síntomas esta semana acuden a los servicios de salud, y entonces estaríamos ante una tendencia ascendente nuevamente. En el análisis pasado, nuestro estimado de casos indicaba que el verdadero pico de la epidemia en Cancún había ocurrido el 2 de mayo y esta semana se confirma. De igual modo, observamos una estabilización en el número de casos y hasta el momento sigue estable. Cuando tenemos ciudades en un punto de estabilidad, hay que tener cuidado porque la tendencia podría convertirse en ascendente si se relajan las medidas de distanciamiento social. Una ciudad de la cual no habíamos vuelto a hablar es Guadalajara. El día de hoy les traigo su gráfico de casos nuevos. En este caso se muestran todos los casos desde el inicio del brote. Podemos notar cómo empezaron a tener un aumento grande de casos en el mes de marzo, pero la situación logró mantenerse controlada a lo largo de prácticamente un mes. Sin embargo, a finales del mes de abril, comenzaron a tener un nuevo aumento en el número de casos que se ha sostenido hasta el momento y actualmente su tendencia es ascendente. Podría ser que Guadalajara esté experimentando ahora sí el inicio de una epidemia como la observada en otras ciudades. El caso de Monterrey es similar. Mantuvieron contenido el brote hasta mediados de abril y en el mes de mayo definitivamente se observa un aumento en el número de casos nuevos. Ahora pasemos con la segunda parte del análisis.
los nuevos brotes que están surgiendo. Para este análisis usaremos las curvas de casos acumulados y de incidencia acumulada, tomando como inicio de cada epidemia el día en que la ciudad reportó su 10º caso. El corte de los datos es hasta el día 15 de mayo, después de lo cual hay un gran número de sospechosos. Empecemos con Lázaro Cárdenas y los 3 brotes de Veracruz, que parecen ser los que más casos están aportando en estos momentos. Como lo mencioné en el video pasado, el brote del puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán es el que está creciendo de una forma alarmante. En número de casos es similar al brote de Villahermosa. Si la tendencia sigue como hasta ahora, terminará teniendo más casos, con el agravante de que es una ciudad mucho más pequeña. Curiosamente, los 2 brotes más importantes del estado de Veracruz también son puertos, el de Veracruz y el de Coatzacoalcos. En número de casos, ambos puertos son parecidos al de Lázaro Cárdenas, aunque el efecto de estos casos es menor en ambas ciudades porque tienen una mayor población. Poza Rica sigue una tendencia similar en el aumento de casos, aunque con un número absoluto menor. Cuando observamos la incidencia acumulada de casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, notamos la pronunciada tendencia ascendente que tiene el puerto de Lázaro Cárdenas. Para que nos demos una idea de la magnitud de esta información, el hecho de que éste tenga una incidencia de más de 300 casos por cada 100.000 habitantes significa que el 0.3% de la población en esa ciudad ha manifestado síntomas lo suficientemente fuertes como para que hayan decidido acudir a los servicios de salud. Y si aproximadamente 1 de cada 5 personas tiene síntomas de esa magnitud, significa que al menos el 1.5% de la población se había infectado con este virus al momento del corte de los datos. En este momento podría ser más del 2%. En las últimas semanas, Veracruz parece estar experimentando un incremento más rápido del que experimentó Villahermosa en la misma fase de la epidemia. Poza Rica y Coatzacoalcos siguen manifestando un comportamiento similar, más parecido al de Villahermosa y Veracruz que al de Lázaro Cárdenas. El siguiente análisis son las ciudades cercanas a la Ciudad de México. Recordemos que tenemos a Villahermosa solamente como referencia. Inicialmente, Puebla fue una de las ciudades donde la epidemia avanzó más rápidamente, como podemos observar en la gráfica. Posteriormente, se redujo la velocidad del aumento en los casos, pero en días recientes parece que nuevamente se está incrementando el número de contagios en esta ciudad. Toluca ha manifestado un aumento en el número de casos prácticamente estable durante todo este tiempo, lo cual no es algo bueno porque significa que tiene un crecimiento exponencial en el número de casos nuevos. Respecto a Cuernavaca, esta ciudad ha sido bastante inestable. Empezó con pocos casos, manteniéndose por debajo de los que reportó Toluca. Posteriormente, experimentó un aumento en el número de casos que coincide con la semana posterior a Semana Santa, y después se observa una disminución en el ritmo de contagios, lo cual mencionamos en el video pasado y ahora se confirma. Este aumento, que coincide con los días posteriores a Semana Santa, podría deberse a ya sea que la gente salió de vacaciones a diversos sitios en estas fechas, o a que Cuernavaca es un destino al cual acude la población de la Ciudad de México para vacacionar, por su cercanía con la ciudad. Por ahora, parece que Cuernavaca tiene una tendencia en el aumento de casos menor que Toluca y Puebla. En esta gráfica observamos lo parecidas que son las incidencias acumuladas de la Ciudad de México, Toluca y Puebla. Cuernavaca inició con una incidencia acumulada similar, pero debido a la aceleración en los contagios después de Semana Santa, comenzó a comportarse más como Villahermosa. Ahora claramente se observa cómo su pendiente disminuye, siendo más parecida a la de Toluca, Puebla y Ciudad de México. Finalmente, nuestro último análisis: ciudades de la región sur del país. Dejé la ciudad de Toluca solamente como punto de referencia. Últimamente hemos escuchado de la saturación de hospitales en el estado de Guerrero, que tiene su principal brote en la ciudad de Acapulco. Si bien, en cuestión de casos, Toluca y Acapulco tienen un número similar, Acapulco es una ciudad un poco más pequeña que Toluca. Pero el principal problema seguramente es que no cuenta con una infraestructura hospitalaria muy grande, lo cual pone en grandes aprietos a esta ciudad. En la fecha de corte de la gráfica, Acapulco tiene poco más de 500 casos, pero con la misma proyección que hago en otras ciudades sobre el número de casos sospechosos que podrían ser positivos, al día de hoy, 24 de mayo, Acapulco podría estar rondando los 1000 casos. Eso lo veremos la siguiente semana. Tuxtla Gutiérrez ha mostrado un aumento en el ritmo de contagio en los últimos días. Es el brote más grande que tiene el estado de Chiapas, y, al igual que Acapulco, no es una ciudad que cuente con una gran infraestructura hospitalaria. Si la tendencia en el aumento de casos no disminuye, también podrían estar en problemas en unas cuantas semanas. Oaxaca es la ciudad que está experimentando el aumento en el número de casos más pronunciado de las 3 ciudades analizadas. Se mantuvo aproximadamente un mes con menos de 20 casos, hasta mediados de abril.
Sin embargo, en el último mes ha llegado a más de 200. Al igual que Acapulco, en la fecha de corte de la gráfica, Oaxaca tiene un poco más de 160 casos oficialmente, pero estimando los casos sospechosos que se convertirán en positivos, en este momento Oaxaca podría tener cerca de 370 casos. Observando la gráfica de incidencia acumulada, las tres ciudades manifiestan un comportamiento parecido, con Oaxaca mostrando un aumento notable en los contagios en los últimos días. Al igual que Acapulco y Tuxtla Gutiérrez, la ciudad de Oaxaca se encuentra en uno de los estados más pobres del país y cuya infraestructura hospitalaria seguramente no podrá soportar un brote grande. Estos tres estados necesitan toda la atención posible. Ese fue mi análisis de esta semana. Si habitan en alguna de las ciudades analizadas o si tienen conocidos en alguna de ellas, compártanles este video para que tengan la información. En mi página de Facebook ya compartí los análisis que me pidieron para algunas otras ciudades. Si ustedes quieren que analice su municipio o su ciudad, pueden mandarme un mensaje a través de ese medio. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.